Guataporá de la Floración. Este viaje me ha sido difícil de explicar. Es más, no estaba en mi cabeza hacerlo. Mas fueron tantas las cosas que a veces nos hacen pensar quiénes somos, quién realmente somos y dónde estamos. Estar juntos a mis amigos de siempre, donde siempre digo que somos un pueblo que caminamos juntos, y conocer gente que contagia amor, reconocer la quebrada, mi mágica inspiración, me impulsa a registrar. Pero ¿cuándo fue el comienzo de este viaje mismo? Estoy segura que no comenzó cuando llegamos a la quebrada, sino un mes antes, más o menos, cuando escribí aquello de los tránsitos por mis animales de poder y el cuento de sutileza, porque recuerdo que cuando se me apareció la serpiente, lo primero que vino en mi cabeza fue decir, si yo no voy a ir a la caminata de la serpiente. Y sin embargo, estuve allí. Y del cuento de Buscando Sutileza pasaron muchas cosas que hacían referencia al cuento, como por ejemplo, Luciano escuchaba lo que su abuela hablaba con su amigo. Ella conocía perfectamente los gestos de su mamá. Significaba que la abuela hablaba incoherencias y eso le encantaba. Cuando esto sucedía, la abuela desaparecía. Soñé con manumbíes, eran 7, de 7 colores. Ah, amiga, ¿me recuerdas a mi colibrí? ¿Tiene el sueño algún significado para ti? Sí, por supuesto, casi siempre los encuentro, y más si se reiteran. Y ya voy sabiendo de qué se trata. Los pájaros también me indican cada vez que sueño con ellos que me agarre bien, realizaré un viaje importante. Me iría a encontrar con mi hija y mis nietos en Parque del Plata, pero antes pasaría por la casa del hombre. Algo teníamos que hablar. Pero de pronto vi que en su casa él me revisaba la mochila y me sacaba cosas. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Esto no vas a necesitar para ir a la caminata. Pero si yo no voy a ir, sí, vamos. Y me quedé pensando en por qué era esa resistencia de no querer ir. Y me di cuenta, tenía miedo. Tenía miedo porque eran 5 días de ayuno y que Raquel Cuello no pudiera, no estaba en el registro de mis egos. Raquel Cuello no iba a poder y no quería mi ego que me expusiera. Por lo tanto, decidí ir. No eran mis egos los que me gobernaban. Y como en el cuento me fui a 33, mis hijos ya no se asombraron. Tampoco se preocuparon, pero no por falta de cariño ni interés. Ya me conocían. Nos acercamos hasta Minas para ir a 33. El hombre se fue a comprar algunas cosas y yo me quedé en la terminal. De pronto, vi a un hombre con una túnica roja y un paño anaranjado atravesado. Recorrí sus ropas con la mirada hasta llegar a su rostro. Un samurái, pensé. En ese instante me miró y él supo que algo teníamos los dos para decirnos. Pero no era un samurái, era peruano. Ah, qué bueno, justo estoy incursionando en la cosmovisión ancestral, dice ese hombre. Yo soy testigo de Jehová. El hombre notó fácilmente mi cara de asombro y hasta de decepción. No importa lo que seamos, todos estamos en el mismo camino. Eso hizo aflojar el rostro y reírme de este extraño encuentro, pero sucedió que terminamos hablando sobre el destino. Y yo le preguntaba, ¿el destino está marcado? Creo que sí, contestó. Pero entonces, si mi destino es que no me voy a morir hoy, pero sin mirar cruzo la ruta sabiendo que no me van a atropellar, si está marcado y yo me siento como una marioneta que mueve los hilos invisibles. Creo que hay 2
destinos paralelos, el destino en sí y el movimiento que depende de nosotros. Llegamos a lo de Alberto, donde estaban las ocas. Allí habían otras personas, porque el resto ya había subido más alto la quebrada. Saludaba a todos, inclusive exclamaban: «Ah, tú eres Raquel Cuello». Pero Alvarito no se había dado cuenta aún que yo estaba ahí. Demoró en hacerlo. Y de pronto gritó: «¡Llegaste! ¡Qué alegría!». Vera preguntó si ya había llegado. Me sorprendió. Si yo misma en su propia casa le había comunicado que no iría, ¿cómo podía estar preguntando si llegué? ¿Es que Vera de alguna manera sabía? Así que al otro día partimos. Iba Vera en su caminata a dibujar una flor. Fuimos a un lugar que se llaman Los Pozos Azules, pero antes de partir vinieron 2 colibríes y 2 arcoíris. Estábamos en el lugar del cuento. Allí, sola en la orilla del Pozo Azul, dejé mis pechos al aire y me sentí tan agradecida porque me hubiese invitado el hombre. Ahí me di cuenta que nos han enseñado el miedo al monte y nos han alejado de nuestra verdadera naturaleza. Había gente confundida, no sabían cuándo era que empezaba la caminata, si había habido ceremonia. Y recordé una vez que había una fiesta en la escuela y María llevaba a Cristian a su fiesta, pero todos los niños del barrio querían acompañar. Lo que dijo María: «Bueno, pero pórtense bien». Y Luciano dijo: «Bueno, entramos a la escuela haciendo guatapora». Qué sabios son los niños y cómo nos cuesta a los adultos. Debemos hacer esas caminatas con conexión, mantenerlos donde realmente se necesita para hacer un cambio de conciencia. La vida es una ceremonia. Volvimos luego de la Cañada del Brujo, una caminata sublime, pero nos perdimos. Salimos por un lugar muy intrincado, no solo por lo empinado, sino lleno de arbustos pequeños que se enredaban y nos herían las piernas. Luego cerros más empinados aún. A esa altura Vera ya no iba detrás del guía. Al guía lo seguía yo misma, por ser la pequeña del grupo, y marcaba el paso. Eso era lo que pensaba, pero escribiendo esto me doy cuenta. Vera me estaba probando, porque estar en la cabeza es un lugar donde uno tiene que mantener el estado de amor, porque todos esos sentimientos van para atrás. Entonces tenía que darle fuerza a la gente y no enredarme en pensamientos. Eso lo comprendí en esas caminatas, pero ahora me doy cuenta que él me estaba probando y hizo que ese día fuera la cabeza. La cabeza de una serpiente de una caminata que era la primera vez que lo hacía en las condiciones y digamos reglas o dinámicas para que fluya esa caminata. Y me di cuenta que el que va a la cabeza también tiene que luchar por eso mismo con sus sombras. Y esa noche lo hablamos con Alvarito. Es muy difícil estar en la cabeza, por todas esas condicionantes de estar en amor, de luchar con las sombras. Amaneció nuevamente y volveríamos a hacer la caminata, pero siempre hacíamos una rueda antes. Y allí el hombre contó algo sobre un niño y que tenía ganas de hacer algo en los cajoncitos por los niños. Ese lugar se denomina así porque dicen que de todas partes se dejaban ahí los niños que morían por lo que nosotros decimos muerte súbita, y que se dejaban ahí para que fueran cuidadores de ese lugar.
Ante lo que contó el hombre, Verá decidió entonces partir la serpiente. Unos elegirían ir a los cajoncitos y otros a la cañada del brujo. Fue tal como el cuento, donde el hombre tenía que separarse de Raquel porque cada uno tenía que buscar su niño duende. Para esos 4 días de ayuno ya eran pocos los que quedaban. Y recuerdo que fuimos cabeza, Alvarito y yo. Justo lo que le hablaba la noche anterior, lo difícil que era. ¿Será que fue casualidad o que Verá escuche de alguna manera? Y fue muy linda la conexión. Alvarito jamás se dio vuelta. Así era como yo se lo había indicado. No te des vueltas, confía en tu conexión. Es más, en el camino vi un hongo blanquísimo que quise mirarlo y Alvarito supo que me detendría y hizo lo mismo. En la caminata recordé mi ser femenino y mi ser masculino. Y pensé, ¿qué le faltará para integrarse? Que necesito siempre la figura de otro para verme. Y de pronto vi 2 flores juntas, muy chicas y sencillas, con un rojo carmesí en el medio y una corola amarilla. Es simple, es abrir el corazón hasta que yo pueda ver esa luz. Si no lo abro, no podré integrarme. Y después me llamó la atención una campanita blanca. ¿Este será mi ser femenino? Y de pronto sentí la voz de mi niña duende y le di la razón. No tenemos por qué buscar los mensajes en todos. Los niños no buscan mensajes y se integran a la flor, a la lluvia. Las respuestas vienen solas, así que me decidí a disfrutar lo que podía percibir con todos mis sentidos. Sin analizar, solo sentir. El 5.º día fue el peor. Ya no dábamos más de cansancio, de debilidad. Pero me pasó algo extraño. Al ir en la cabeza todos me veían, y si me veían arrastrar los pies, más cansancio le iba a dar. Así que comencé a subir los cerros cantando y bailando. Si alguien pensara, mira cómo se quiere hacer ver, no me importaba, porque lo estaría sacando de su pensamiento. Y así iba cantando. Cantemos a la semilla, cantémosle con amor. Me surgían solo esas palabras y subí al cerro. Pero claro, después de un tiempo volviendo al lugar y mirando todo como si mirara de arriba, me di cuenta de lo que había sucedido. Yo todavía en ese tiempo era muy racional, con mucha desconfianza, y una noche Verá les dio a todos una medicina. Cuando me la fui a ofrecer a mí, le dije que no, porque yo tenía miedo que fuera una droga o algo por el estilo. Al otro día me levanté muy temprano, era la que me levantaba antes siempre. Comencé a tomar mate, hasta que se levantó Verá y buscaba algo en el fogón. Lo que me dice, estoy buscando la medicina de la corteza que preparé ayer. Cuando se da vuelta y me mira, entendí en su mirada lo que había sucedido. Lo que no había querido tomar el día anterior, lo tomé doble, porque lo había guardado en el termo. Y creo que eso fue la fuerza que me dio para subir los cerros. Allí estuvo presente Raquel, mi ego, que le dio fuerza, le dio ese vehículo para que Indiyú se manifestara. Y ahí descubrí que no hay que pelear con los egos, sino más bien hablar con ellos, no desecharlos, porque son parte de nosotros, que en algún momento nos hizo poder sortear alguna vicisitud. Pero siempre es el espíritu que tiene que mandar y estar en la cabeza. Y todo ese esfuerzo dio frutos, porque ya a la vuelta mis fuerzas habían desvanecido. Ya no daba más, ya no podía caminar. Y dio los frutos porque 2 compañeros me llevaron en andas hasta
la calle para tomar el camión y volver. Y mi conclusión personal es creer. Recuerdo que en un momento de la caminata donde ya se estaban yendo mis fuerzas, y pedí una palabra porque había comprendido que cuando hay un vínculo especial con el que va en la cola, eso genera como un hilo conductor que pasa por toda la serpiente. Así que miré hacia atrás para ver al hombre que estaba en la cola y de pronto veo que él se agachaba y 2 loros maracaná surcaban su cabeza. Y eso me dio fuerza de ver la magnificencia de la naturaleza. Conclusión personal es que la caminata no empezó en la quebrada. La caminata fue para ratificarme lo que en el relato sobre mis animales de poder había ido descubriendo. Y mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo continuará esta leyenda viva?